Filosofía de la calle. Un espacio realizado por el programa de filosofía de la Universidad del Quindío. Filosofía de la calle. El programa donde todos tenemos algo que decir, porque la filosofía es de todos. Buenos días, oyentes de la UFM Estéreo. Bienvenidos a una nueva emisión de Filosofía de la Calle, espacio radial del programa de filosofía de la Universidad del Quindío. Mi nombre es Juan Andrés Rojas y actualmente soy estudiante de filosofía. La filosofía no es exclusiva de las aulas ni de los libros, sino de la vida. René Descartes, un afamado filósofo francés renacentista, decidido a encontrar la verdad donde quiera que estuviera, decidió salir en su búsqueda recorriendo el mundo. Porque, como él mismo nos dice, es bueno saber algo de las costumbres de otros pueblos, para juzgarlas del propio con mayor acierto, y no creer que todo lo que sea contrario a nuestras modas es ridículo y opuesto a la razón, como suelen hacer los que no han visto nada. Nuestro programa tiene también la intención de acercar la filosofía al radioescucha a la manera de Descartes, de un modo ligero y libre de complicados academicismos. El día de hoy continuaremos con la discusión acerca del medio ambiente, específicamente sobre los fundamentos que debe tener una ética ambiental. En nuestra pasada emisión conversábamos con el activista Néstor Jaime Ocampo sobre la energía. En ese momento dejamos abierta una pregunta fundamental: ¿cuál debe ser la relación del hombre con el mundo? Al hacernos esta pregunta, nos hacemos una pregunta ética. La ética, digámoslo, versa siempre sobre lo que debe ser el hombre consigo mismo, con los demás hombres y con el mundo, etc. Siendo así, es comprensible que haya habido tantas propuestas en materia de ética. De las muchas que existen, las hay enfocadas a la consecución de la felicidad, como la ética aristotélica, al cumplimiento del deber, como la kantiana, y hay unas que van dirigidas a la resolución de conflictos, como las éticas utilitaristas. Incluso hay otras más audaces, como la propuesta del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, quien abogaba por una moral basada en los valores aguerridos y gallardos de los más fuertes, menospreciando categóricamente la compasión. No obstante, la ética siempre se encarga de lo que debe ser, nunca de lo que es. Por eso no se puede derivar una propuesta ética a partir de los hechos del mundo. A esto se le conoce con el nombre de falacia naturalista de Hume, nombre dado en honor al filósofo escocés David Hume. Es por ello que no podemos simplemente dejar de cuidar el agua solo porque el vecino lava el coche con manguera. O no podríamos excusarnos y decir que no vamos al trabajo en bicicleta porque ninguno de nuestros amigos lo hace. En tales casos, habríamos actuado siguiendo una norma ética que habríamos derivado de un hecho. La regla lo prescribe claramente. No puedes derivar un debe de un es. Si esto es así, ¿cómo debemos construir una ética consecuente con las necesidades del medio ambiente? Para tratar el tema tenemos de invitado al profesor Rubiel Ramírez Restrepo. El profesor Ramírez tiene un doctorado en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es profesor de filosofía moderna en la Universidad del Quindío y entre sus publicaciones contamos con Ética ambiental, parámetros para una discusión y El pensamiento moral en Descartes. Profesor Rubiel, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Juan Andrés, a usted, gracias a la UFM Estéreo y un agradecimiento por anticipado a las personas que tengan la gentileza de escucharnos a propósito de este urgente tema de una ética ambiental. Definitivamente es un tema que no da espera para nada más, sino precisamente para tratarlo en estos espacios radiales ahora que tenemos la oportunidad, profesor. Profe, yo le quería preguntar, con todo esto de que no podemos derivar un debe de un es, ¿cuáles deberían ser los fundamentos de una ética ambiental? Bueno, una caracterización muy general de carácter introductorio. En efecto, es una urgencia, una ética ambiental. El pasado, no pasado, porque aún estamos en los últimos coletazos del fenómeno del Niño,
no es un mero accidente, no es una casualidad la oleada de calor que estamos todos padeciendo, y lo cual nos orienta en el sentido de que el calentamiento global no es predicción apocalíptica de teóricos, es una realidad. De hecho la estamos padeciendo, desde ya la estamos padeciendo. En cuanto a su pregunta, de modo general, los fundamentos de una ética ambiental no pueden ser sino filosóficos. Pues es sabido, usted lo sabe, es de un conocimiento muy amplio, que la ética es una disciplina filosófica. Pero cuando hablamos de ética en particular, hablamos de una dimensión práctica de la filosofía. Esa dimensión práctica de la filosofía en el momento actual tiene una expresión muy caracterizadora de estos tiempos, que es el de las llamadas éticas aplicadas. Dentro de estas éticas aplicadas se encuentra la ética ambiental. Entonces, si hacemos o insinuamos el recorrido inverso, un fundamento filosófico, o un fundamento más bien de una ética ambiental, no puede ser sino un fundamento filosófico. Ahora, esta ética ambiental tiene que ver fundamentalmente con los eventos derivados de las relaciones del ser humano social con los entornos naturales en los cuales actúa, o en general tiene que ver con la acción del ser humano sobre la naturaleza. Conviene agregar lo siguiente, Juan Andrés. Como disciplina filosófica, la ética no da prescripciones, da orientaciones generales sobre el modo como el ser humano social debe actuar en la naturaleza. Bien, y para esto se debe partir de las consecuencias de los actos de los seres humanos, o mejor, que los seres humanos tenemos en nuestra interacción con el medio ambiente, o bien puede haber algo así como una ética pura, digámoslo así, que prescinda de todas las consecuencias del hombre y sea algo así como la disciplina, digamos, como la disciplina matemática, que es en cierta medida independiente por decirlo así, del mundo. No, realmente serían ambas cosas. Empecemos por lo siguiente. La ética ambiental en particular no surge como una simple reflexión, una simple especulación de filósofos orientados en general por teorías kantianas o por teorías comunicativas, para citar dos casos muy concretos. Una ética ambiental surge como respuesta a un fenómeno ostensible: el altísimo grado de deterioro de los entornos naturales, la destrucción acelerada de distintos ecosistemas, el proceso igualmente acelerado de extinción de especies, tanto vegetales como animales, quizás sobre todo animales, que de pronto sean las más vulnerables. Entonces, dado ese contexto social, político, económico, cultural, está a ojos vistas, es inocultable. La lógica es la siguiente, digámoslo así, la lógica, que los seres humanos sensibles a ese tipo de deterioro miran hacia la filosofía en búsqueda de respuestas. Y en la filosofía, una de sus ramas, entre comillas, que es la ética, ofrece una opción que surge más o menos hacia los años 60, 70, que es la llamada ética ambiental. Entonces, de una parte son los hechos deterioradores, digámoslo así, depredadores muy agresivos del ser humano sobre el entorno natural, sobre la naturaleza, los que plantean situaciones que digámoslo así, de reflujo, le exigen o le solicitan o le piden a la filosofía en su rama ética una respuesta. Entonces, dados los hechos, de ahí surge la reflexión filosófica. Es muy interesante un dato. Los primeros avances en ética ambiental no vienen de los filósofos. Hay un libro hacia los años 70 llamado La Primavera Silenciosa, de una bióloga
norteamericana llamada Rachel Carson, que es la persona que por primera vez llama la atención sobre los efectos deletéreos, en particular de los productos químicos. Entonces, el primer llamado de atención en el sentido de la preocupación ética viene de una bióloga. De ahí en adelante, los filósofos se sienten llamados a preocuparse sobre el tema y a aportar decididamente sobre el tema. Entonces, ambas cosas. O sea, los humanos actúan por tales o cuales motivaciones, causan diversas consecuencias. La filosofía en esto sigue siendo una constante histórica, va a la saga de los acontecimientos, pero no por ir a la saga es menos cuestionable su aporte, ni es menos importante su aporte. Ahora bien, yo quisiera preguntarle, en clase hemos tratado el tema de la ética kantiana, y que a mí me parece sumamente interesante porque es una ética bastante rígida en sus normas y prescribe no tanto como lo decía usted ahora en lo que debe orientar, sino que debe ser taxativamente así como lo dice Kant. Pero esta ética, pues yo la veo como que de algún modo podría ser muy útil para la materia del medio ambiente. Sin embargo, tiene el desperfecto de que no tiene en cuenta las consecuencias. Trata de prescindir de todo valor empírico o de todo valor de la experiencia. Entonces yo quisiera preguntarle a usted qué opina respecto a la aplicación de una ética kantiana del medio ambiente, digamos. Sí, de modo pues general. Uno de los que se han convertido, lo podemos afirmar con propiedad, en postulados de cualquier ética ambiental, es la necesidad de rebasar el estrecho horizonte conceptual y temático en el cual se mueven las llamadas por algunos éticas tradicionales. Dentro de esas éticas tradicionales se encuentra la ética kantiana. El tema de la ética kantiana, como de la ética aristotélica, como de la generalidad de las llamadas éticas tradicionales, es el hombre, el ser humano. Nada distinto del ser humano ha sido problema para estas éticas, de modo general. Cuando la ética kantiana, en alguna de las obras últimas de la producción bibliográfica en materia ética de Kant, se ocupa de la naturaleza, se ocupa de la crueldad sobre los animales, se ocupa de la destrucción del mundo vegetal, no lo hace ni por la crueldad misma ejercida sobre los animales, ni por la destrucción misma del llamado reino vegetal. Lo hace porque, de acuerdo con Kant, esa actitud cruel y despiadada hacia la naturaleza perjudica al mismo hombre. Entonces, de entrada, la ética kantiana puede ser un elemento para pensar una ética ambiental, pero está muy lejos de ser suficiente. De otra parte, como la ética kantiana es fundamentalmente una ética de la intención, resulta que estamos nosotros abocados en el tema ambiental, es más que a la intención, es a las consecuencias de las intenciones buenas o malas de los seres humanos. Y las consecuencias están a la vista. No hay que andar muy lejos para buscar ilustraciones. Es bastante llamativo, sí, porque la ética kantiana es una ética, digamos, de la forma, y una ética de las consecuencias podríamos decir que es una ética de la materia. Yo quisiera preguntarle cómo debe considerarse el ser humano, y me refiero, ¿debe ser visto como un ser más dentro de la naturaleza, o de algún modo se encuentra por fuera de ella, en tanto que lo consideramos como un ser dotado de razón, tal y como lo consideran, por ejemplo, decíamos ahora, Aristóteles o el mismo Kant? Ambas cosas, pienso yo. El ser humano es tanto una parte de la naturaleza, en términos de algunos filósofos, un elemento dentro del continuo natural, o dentro del continuo de la naturaleza, hace parte de las cadenas tróficas que llaman los entendidos, o sea, hace parte de la llamada pirámide alimenticia, pero también es un ser diferente, diferente de lo natural. Tiene una condición ontológica muy particular. En cuanto, digamos, la materialidad, la corporeidad
del ser humano hace parte de la naturaleza. Y ha sido una vieja intuición de los filósofos. Tiene necesidades que no puede renunciar, la necesidad de la alimentación, de la misma reproducción, la necesidad de la respiración constante, y en ese sentido, pues es un ser natural, asimilable perfectamente a igual, somos, digamos, de la especie Homo. Como partes de la especie Homo, pues somos los únicos sobrevivientes de esa especie. Pero hay unas especies vecinas, como la de los grandes simios, en los cuales es muy ostensible que son fundamentalmente seres de la naturaleza, llamémoslo de esta manera rápida. Pero querámoslo que no, y es parte de una muy grande discusión en todos los que nos preocupamos por estos temas ético-ambientales y filosófico-ambientales, el ser humano es ontológicamente diferente. Hay unos elementos muy puntuales. Es el único ser en la naturaleza con capacidad de lenguaje articulado. No, lo que nosotros conocemos como ejemplos, a los cuales apelan los lingüistas, a los cuales pueden apelar algunos antropólogos, del lenguaje de las abejas, pues es un lenguaje con una, digamos, características demasiado restringidas, y no el lenguaje articulado ni mucho menos. O el lenguaje de los loros, pues articulan vocablos, pero en esos vocablos está ausente una intención significativa o semántica, como se dice. Pero hay otro elemento que es de mucha importancia, un elemento que tienen muy en cuenta incluso los filósofos preocupados por el tema animalista como Peter Singer. Es el único ser con capacidad de anticipar el futuro. Fundamentalmente es el único ser capaz de crear y desarrollar grandes formas culturales. Y es el único ser con capacidad plenamente comprobada, excepción hecha quizá de las cucarachas, para adaptarse absolutamente a todos los ambientes, que es parte de lo que lo hace tan rico en posibilidades como inmensamente peligroso, porque lo mismo se adapta al desierto, más seco, más árido, que al más inhóspito rincón de la zona ártica o de la Antártica. Y generalmente donde pone el pie, pone sus intenciones buenas o malas, y si en ese sitio donde puso el pie ve minerales o algo que se le parezca, entonces es ahí donde comienza el gran peligro que conlleva el gran dinamismo de esta especie única y singular que es el ser humano. Entonces somos parte de la naturaleza, pero al mismo tiempo somos diferentes. Algo muy importante de lo que usted menciona es que precisamente yo hace unos días había leído un artículo de un profesor de la Universidad del Valle, de William González, y él precisamente se encarga de describir al hombre como, voy a utilizar estas palabras aquí propias del filósofo, lo describe como un aborto crónico. Y es llamativo porque es el hombre, esa especie que no está adaptada al mundo, sino que tiene que hacerse a los instrumentos, tiene que hacerse a las instituciones, tiene que hacerse a las normas morales, a las normas religiosas para conseguir un lugar en el mundo. Y esto, pues, a mí definitivamente me causa una inquietud bastante grande. ¿Cómo es posible este individuo, pues, en un mundo, digamos, tan natural, tan diferente? Y eso me lleva a preguntarle si debemos tener en cuenta la historia del hombre, todo su bagaje pasado como individuo, digamos, que se ha separado de las demás formas naturales, que se dan como, digamos, más espontáneamente en el entorno. Más que realmente es una obligación tener en cuenta o tener a la vista la historia de múltiples maneras. En primer lugar, y es otro de los postulados, pues, si digamos, para mí es un postulado, pero es como el tema es tan debatible, es uno de los muchos elementos debatibles en el contexto de las discusiones ambientales. Hay problemas ambientales desde que hay seres humanos en la naturaleza. O sea, al llegar el hombre con su dinamismo, su ánimo transformador, creador de herramientas, utilizador de todos los elementos del entorno,
comienzan a surgir los problemas ambientales. Me disculpa usted y me disculparán los oyentes la hipérbole. Los dinosaurios no tuvieron problemas ambientales y no desaparecieron por problemas ambientales. Los problemas ambientales es una propiedad curiosa y muy discutible del ser humano. Pero solo hasta este momento la acción del hombre sobre el entorno, sobre los entornos naturales, constituye un problema ambiental que ha llevado a situaciones críticas. Pero igual, en todas las culturas ha habido relaciones del ser humano con el ambiente. En todas las culturas ha habido maneras distintas de relacionarse el ser humano con el ambiente. Pero si nos atenemos concretamente a su pregunta sobre la historia, debemos nosotros mirar para tratar de identificar las raíces de la gravedad de los problemas ambientales al siglo XVII, siglo de fundamental importancia en la historia del ser humano, pero cuya riqueza, digamos, lo así, científica y filosófica, de alguna manera creó las bases, colocó las bases para lo que después se terminó llamando razón instrumental, que es justamente lo que ha sido como el instrumento, la herramienta fundamental para el hombre utilizar el mundo completamente de manera discrecional. Bueno, profesor, ahora finalmente, con la relación a lo que pasa en el Quindío, con los problemas como la megaminería, con la deforestación para la creación de potreros, el asunto de la palma de cera, que es un emblema nacional y que debería preocuparnos tanto. Con relación a todo esto, en fin, ¿hay esperanza? Siempre hay esperanza, Juan Andrés, afortunadamente. Y de una vez, un planteamiento básico: los problemas ambientales no son solo locales. Los problemas ambientales hoy por hoy son planetarios. Tienen simplemente formas locales. Tienen simplemente formas o manifestaciones locales. En nuestro caso, las manifestaciones son justamente las que usted acaba de mencionar: las megaobras, la megaminería, el mismo paisaje cultural cafetero es tanto una posibilidad como un riesgo llamado turismo, mal manejado. Pero ¿hay esperanza en qué medida? Hay esperanza en la medida en que, si el hombre es quien actúa y deteriora la naturaleza, también es el hombre, o el ser humano social, como me parece más apropiado hablar, quien puede prevenir ese tipo de destrucción, quien puede enmendar esa destrucción, quien puede educar al ser humano para que se relacione de una manera, entre comillas, más amigable con el ambiente. Hay esperanza en la medida en que se cambie la actitud, socialmente hablando, del ser humano, que somos todos nosotros los de la región, en la medida en que nos relacionamos inevitablemente con el entorno natural. Ok, profesor, muchas gracias. Bueno, estimados oyentes, esto ha sido todo por hoy. Agradecemos su sintonía. A nuestro invitado, el profesor Rubiel Ramírez, agradecerle su amable intervención. Recordemos que el programa se seguirá transmitiendo los miércoles a las 8:30. Esto fue Filosofía de la Calle. Hoy tratamos sobre los fundamentos de una ética ambiental. Hasta la próxima. Chao. Filosofía de la Calle. Un espacio realizado por el programa de filosofía de la Universidad del Quindío. Filosofía de la Calle. El programa donde todos tenemos algo que decir, porque la filosofía es de todos.